¿Qué pasaría si las estrellas pudieran hablar y la selva pudiera recordar? Y si enterradas bajo siglos de enredaderas y silencio existieran verdades tan poderosas que podrían reescribir todo lo que creemos saber sobre la civilización, la ciencia y el alma de la humanidad? En lo profundo del corazón de Mesoamérica, rodeados por densos doseles verdes y los ritmos eternos de la naturaleza, los antiguos mayas dejaron algo más que ruinas. Dejaron enigmas, maravillas matemáticas talladas en piedra, templos sagrados, alineados con eventos celestiales e historias de dioses, sangre y creación grabadas en cada pirámide y plaza. Durante más de 2000 años, los mayas prosperaron en lo que hoy es México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Construyeron sociedades complejas, idearon un calendario más preciso que cualquiera en Europa en su tiempo, y estudiaron los cielos con tal precisión que los astrónomos modernos aún se maravillan. Y sin embargo, tras siglos de brillantez, sus vastas ciudades quedaron en silencio, abandonadas, cubiertas por la vegetación, olvidadas por el tiempo, pero no por el misterio. Para entender quiénes eran los mayas, debemos viajar de regreso al 2000 antes de Cristo, cuando se plantaron, literal y figurativamente, las primeras semillas de su civilización. En el corazón de su cultura estaba el maíz, un cultivo que moldearía no solo su economía, sino también su mitología. Según el libro sagrado del Popol Vuh, los dioses crearon a los humanos con masa de maíz, entrelazando su supervivencia con la tierra misma. El maíz no era solo alimento, era esencia divina. Esta creencia impregnaba cada capa de la sociedad maya, desde los primeros agricultores en pequeñas aldeas hasta los sacerdotes reyes de las grandes ciudades-estado. El maíz era el vínculo entre la tierra y el cielo, lo material y lo espiritual. A medida que mejoraban sus métodos agrícolas, también lo hacían sus asentamientos. Para el 1083, los mayas ya habían establecido centros ceremoniales, las primeras formas de las grandes ciudades que más tarde construirían. Estas no eran simples aldeas, sino paisajes espirituales, diseñados meticulosamente con un plano cósmico en mente. Sus templos y pirámides no eran solo logros de ingeniería, eran herramientas astronómicas, alineadas con el sol durante solsticios y equinoccios, que servían tanto de escenarios espirituales como de observatorios científicos. El tiempo, para los mayas, no era lineal, era sagrado, cíclico y gobernado por fuerzas cósmicas. Su calendario de cuenta larga no era simplemente una forma de contar los días. Era un mapa divino de la existencia que rastreaba eras de creación y destrucción, cada una regida por diferentes dioses y destinos. Los mayas entendían las estrellas no solo como entidades físicas, sino como seres poderosos. Venus, en particular, tenía una importancia inmensa. Su aparición y desaparición fueron seguidas durante siglos, influyendo en todo, desde la guerra hasta la religión. Los mayas crearon códices detallados, libros hechos de papel de corteza cubiertos de glifos e ilustraciones que registraban eventos astronómicos y ciclos rituales. Muchos de estos se perdieron en los fuegos de la conquista española, pero los pocos que quedan, como el Códice de Dresde, siguen asombrando a los estudiosos por su precisión y complejidad. A medida que su civilización maduraba, ciudades como Tikal, Calakmul, Palenque y Copán se alzaban de la selva
como titanes de piedra verde. Cada una tenía sus propias dinastías, rivalidades políticas y deberes sagrados. Los mayas no eran un solo imperio, sino una red de ciudades-estado, cada una gobernada por un halach uinik o hombre verdadero, que servía tanto de rey como de sumo sacerdote. Estos líderes afirmaban tener linaje divino, y a menudo se representaban en el arte como fusionándose con los dioses a través de rituales elaborados. El autosacrificio, los sacrificios humanos y la comunicación con el inframundo no eran actos de crueldad, sino de responsabilidad cósmica, vitales para mantener el equilibrio entre los reinos. Uno de los ejemplos arquitectónicos más impresionantes del genio maya es el templo de Kukulcán en Chichén Itzá. Durante los equinoccios, la luz del sol proyecta una sombra en forma de serpiente que desciende por la escalera de la pirámide, alineándose perfectamente con las cabezas de serpiente talladas en su base. Este fenómeno no era una coincidencia, era un mensaje deliberado tallado en el tiempo y el espacio, que recordaba a todos los que lo presenciaban la conexión divina de los mayas con el universo. Pero no todo sobre los mayas puede verse o medirse. Su cosmovisión, lo que los estudiosos llaman su cosmología, estaba impregnada de lo sagrado. Creían en un universo de múltiples niveles, los cielos arriba, el plano terrestre y el inframundo, conocido como Xibalba. Las cuevas, los cenotes, sumideros naturales y las pirámides eran portales entre estos reinos. Sacerdotes y chamanes realizaban ceremonias para mantener la armonía, invocando a dioses como Itzamna, el creador, o Chaak, el dios de la lluvia, para bendecir a su pueblo y sus cosechas. A pesar del asombro que inspiran sus logros, el mundo maya no era estático. A lo largo de los siglos, su panorama político cambió mediante guerras, alianzas y agitaciones sociales. Alrededor del año 900 d.C., muchas ciudades importantes en las tierras bajas del sur declinaron misteriosamente. Las grandes plazas fueron abandonadas. Se dejó de erigir estelas, y la densa selva reclamó la piedra. Durante mucho tiempo, los estudiosos llamaron a esto el colapso maya, pero la verdad es más compleja. Mientras las ciudades del sur caían, otras en el norte, como Chichén Itzá y más tarde Mayapán, continuaron prosperando durante siglos. Hoy sabemos que los mayas no desaparecieron, se adaptaron. Sus descendientes aún viven en la región, manteniendo vivas lenguas, costumbres y creencias enraizadas en una tradición ancestral. ¿Qué causó este cambio? Los estudiosos proponen múltiples factores: sequías prolongadas reveladas por datos paleoclimáticos, guerras internas que debilitaron a los estados, sobrepoblación que agotó los recursos y disturbios sociales que socavaron el poder de las élites. Ninguna respuesta por sí sola basta, pero el resultado fue innegable. Un silencio cayó sobre las ciudades una vez vibrantes, su piedra dejada a la selva y al tiempo. Y sin embargo, incluso en su aparente declive, los mayas estaban construyendo algo eterno. Su conocimiento, grabado en piedra caliza y transmitido a través de historias orales, nunca murió realmente. Hoy, lingüistas, arqueólogos y comunidades mayas indígenas trabajan juntos para recuperar ese patrimonio, descifrando glifos, restaurando templos y reviviendo rituales. En esta serie, profundizaremos en los enigmas de este pueblo extraordinario. Examinaremos sus prácticas espirituales, sus sistemas astronómicos incomparables, su arte, su guerra, su arquitectura
y el legado duradero que han dejado. Caminaremos por las ruinas, no como cementerios de un pueblo perdido, sino como bibliotecas talladas en piedra, que resuenan con el latido de una cultura que nunca dejó de respirar. Quédate con nosotros mientras descubrimos la sabiduría oculta de los mayas. Comenta abajo, ¿cuál crees que es el mayor misterio no resuelto de los mayas? ¿Es su calendario, su repentina decadencia o algo que aún está esperando ser descubierto? Para comprender verdaderamente el legado de los mayas, uno debe explorar no solo sus ciudades y símbolos, sino su inquebrantable devoción a la armonía entre los reinos humanos y cósmicos. Los mayas creían que cada aspecto de sus vidas, cosechas, nacimientos, guerras, incluso la construcción de edificios, estaba sincronizado con ritmos divinos. Sus reyes no eran meros gobernantes, sino intérpretes de la voluntad celestial, y cada decisión se medía con las estrellas. Esta profunda integración de la cosmología en el gobierno diario fue quizás uno de sus rasgos más notables. A diferencia de muchas culturas antiguas que separaban lo sagrado de lo administrativo, los mayas no veían división alguna. Sus templos eran sus palacios, sus astrónomos eran sus sacerdotes, y el tiempo era una fuerza sagrada que debía ser honrada, temida y comprendida. El sistema de calendario maya, a menudo mal interpretado como un simple reloj del fin del mundo en los tiempos modernos, era mucho más complejo y filosófico. Estaba compuesto por varios ciclos interconectados. El Tzolk'in, un calendario ritual de 260 días, se usaba para adivinación y ceremonias religiosas. El Hab, un calendario solar de 365 días, seguía las actividades estacionales como la siembra y la cosecha. Juntos creaban un ciclo mayor de 52 años, conocido como la rueda calendárica, de gran importancia ceremonial. Luego estaba la cuenta larga, un calendario lineal que medía las grandes épocas de la existencia humana, esencialmente su versión de la historia universal. Estos ciclos no eran abstractos. Gobernaban cuando se coronaban reyes, cuando se construían templos y cuando se libraban guerras. Un aspecto fascinante de la civilización maya es su sistema de escritura, considerado el más sofisticado de América precolombina. Los jeroglíficos mayas combinaban logogramas y signos silábicos, lo que permitía a los escribas registrar tanto el sonido fonético como el significado. Estos glifos cubrían muros de templos, estelas, códices e incluso objetos cotidianos. A través de ellos, los mayas preservaron su historia, linajes, astronomía, poesía y religión. Aunque muchos textos fueron destruidos por los conquistadores españoles en el siglo XVI, especialmente bajo la mano fervorosa del obispo Diego de Landa, algunos códices sobrevivieron, y los esfuerzos por descifrar los glifos en los siglos XX y XXI han abierto nuevas ventanas al pensamiento maya. Los mayas entendían a sus dioses como parte de un universo dualista. Muchas deidades tenían dos aspectos, uno de creación, otro de destrucción. Itzamna, el dios creador, también podía traer caos. El dios del maíz, central en su mitología, no era solo un símbolo de sustento, sino una metáfora del renacimiento, ya que el maíz muere al ser cosechado, pero vuelve cada temporada. Sus mitos no debían tomarse literalmente, sino que transmitían los ciclos de vida, muerte y renovación que regían tanto la naturaleza como la sociedad. Estos ciclos se reflejaban en cada ritual
y se reforzaban en cada talla en piedra. El arte también era un canal de esta conciencia cósmica. La escultura y los murales mayas no solo representaban eventos históricos, sino dramas mitológicos. En Bonampak, una serie de murales ilustra una ceremonia completa, desde música y banquetes hasta sacrificio humano, todo bajo la mirada atenta de dioses y antepasados. Ese arte no era decorativo, era instructivo, una escritura visual. Incluso objetos cotidianos, como cerámica y joyería, estaban adornados con glifos y símbolos que les infundían significado sagrado. Un cuenco no era solo para comer, podía representar el viaje de un dios o contener inscripciones que lo ofrecían a una deidad. Consideremos también la guerra maya, que era más ritualizada y simbólica de lo que a menudo se imagina. Las guerras no se libraban solo por tierras, sino por cautivos, que desempeñaban roles importantes en ceremonias religiosas. Los élites capturados en batalla eran a menudo sacrificados para honrar a los dioses y recrear eventos mitológicos. Estos actos, aunque brutales según los estándares modernos, estaban profundamente enraizados en la cosmovisión maya. Cada muerte, cada gota de sangre, se veía como alimento para el cosmos y garantía del orden cósmico. El guerrero era un rol sagrado, e incluso la muerte en batalla o por sacrificio se consideraba un honor. Aún con todo su orden y estructura, la política maya estaba plagada de rivalidades. Las grandes ciudades de Tikal y Calakmul, por ejemplo, libraron un conflicto de siglos conocido por los estudiosos modernos como la Guerra de las Superpotencias Mayas. Estas rivalidades quedaron registradas en estelas, altos monumentos de piedra que detallaban victorias, alianzas y legitimaciones divinas del poder. Tikal y Calakmul construyeron vastas esferas de influencia, aliándose con ciudades menores y compitiendo por la dominación. Esta diplomacia compleja refleja nuestro mundo moderno más de lo que se podría pensar. Nos muestra que los mayas no eran solo sacerdotes y astrónomos, eran políticos, estrategas y constructores de imperios. El manejo ambiental también era un aspecto central de la vida maya. Construyeron campos elevados, reservorios y canales para gestionar el agua y cultivar alimentos en entornos tropicales difíciles. Su conocimiento agrícola fue refinado durante siglos. Rotaban cultivos, usaban terrazas y cultivaban bosques sagrados. Sin embargo, a medida que crecía la población y aumentaban las demandas sobre la tierra, esta relación pudo haberse tensado. La deforestación para obtener materiales de construcción, la erosión provocada por la agricultura y la presión de alimentar poblaciones densas podrían haber llevado a desequilibrios ecológicos, factores que probablemente contribuyeron al colapso del período clásico. Aún así, los mayas perduraron. Tras la caída de las grandes ciudades del sur, las tierras bajas del norte se convirtieron en los nuevos centros de poder. Chichén Itzá alcanzó prominencia con una mezcla única de influencias mayas y toltecas, lo que indica comercio e intercambio cultural entre regiones. Su famoso juego de pelota es el más grande de Mesoamérica, y su templo de los guerreros permanece como testamento de prácticas religiosas en evolución. A diferencia de las ciudades anteriores que enfatizaban la realeza divina, el gobierno de Chichén Itzá parece más colectivo, lo que sugiere innovación política ante paisajes sociales cambiantes. La religión también evolucionó. Aunque el sacrificio humano continuó, se practicaba con diferentes rituales y en nuevos contextos.
Los cenotes sagrados alrededor de Chichén Itzá se convirtieron en espacios ceremoniales clave. Ofrendas de oro, jade e incluso humanos eran arrojadas a sus profundidades, regalos para los dioses que se creía habitaban en sus aguas. Estas prácticas no eran remanentes de superstición, eran profundamente significativas, arraigadas en siglos de pensamiento cosmológico y tradición. El contacto de los mayas con otras culturas mesoamericanas, zapotecas, mixtecas y más tarde, los poderosos mexicas, expandió aún más su mundo. Las rutas comerciales se extendían desde el Golfo de México hasta las tierras altas de Guatemala, transportando obsidiana, sal, cacao, plumas e ideas. Los mayas nunca estuvieron aislados. Fueron participantes activos en una red regional de intercambio e innovación, absorbiendo y adaptando elementos mientras preservaban su identidad única. Incluso después de que comenzara la conquista española en el siglo XVI, los mayas resistieron. A diferencia de los aztecas e incas, cuyos imperios colapsaron rápidamente, los mayas siguieron luchando durante décadas. El pueblo Itzá resistió en Tayasal hasta 1697, más de 150 años después del primer contacto. Se replegaron más adentro del bosque, combinando la resistencia guerrillera con la rebelión sagrada. Sus historias fueron finalmente silenciadas por la fuerza, pero nunca olvidadas. Hoy, sus descendientes todavía hablan lenguas mayas, realizan rituales ancestrales y preservan el legado de sus antepasados con una resiliencia silenciosa. Nunca debemos cometer el error de pensar que los mayas desaparecieron. Su cultura vive en los rostros de las comunidades mayas modernas, en sus festivales, lenguas, bordados y oraciones. Sus pirámides no son ruinas, son recordatorios. Sus glifos no son acertijos, son voces. Su silencio no es ausencia, es paciencia. ¿Y los misterios? Permanecen, esperando en la selva, escritos en las estrellas, susurrando a quienes estén dispuestos a mirar más allá. La supervivencia del espíritu maya no está confinada a sus monumentos ni siquiera a sus mitos. Vive en los vibrantes idiomas hablados por más de 6 millones de descendientes mayas hoy en día. Desde las tierras altas de Guatemala hasta la península de Yucatán, estos idiomas son el latido viviente de un pueblo que se ha negado a desaparecer. El yucateco, caiche, quechua y docenas más no representan dialectos, sino cosmologías enteras, visiones del mundo que aún enmarcan la realidad con conceptos nacidos hace miles de años. La estructura de estos idiomas codifica no solo la identidad, sino el tiempo, la naturaleza, la familia y la espiritualidad. En lengua maya, el tiempo a menudo se habla como algo de lo que uno proviene, no algo que uno atraviesa, una pista sobre cómo percibían la vida como una serie de retornos, ciclos y ecos. Pero no solo en el lenguaje perdura el legado maya. Muchas de sus tradiciones, desde prácticas agrícolas hasta celebraciones rituales, aún se realizan de maneras notablemente similares. La siembra del maíz, la conmemoración de días sagrados, la consulta a los ajequia, guías espirituales mayas, continúan tejiendo sabiduría ancestral en la vida moderna. Festividades como el Día de los Muertos o la danza del Rabinal-Achí son descendientes directos de rituales prehispánicos, y su simbolismo transmite mensajes sobre comunidad, ancestros, sacrificio y renacimiento.
La persistencia de estas costumbres no es meramente cultural. Es un acto silencioso de resistencia frente a siglos de colonización y marginación. Una de las continuidades más intrigantes es el uso maya del calendario sagrado para la adivinación. Incluso hoy, los líderes espirituales consultan el Tzolk'in para determinar días propicios para matrimonios, viajes, sanaciones o acciones políticas. Cada día tiene su propia energía, representada por un glifo único, y se cree que los individuos nacen bajo signos de día específicos que influyen en su carácter y destino. Esta integración del ritmo cósmico en los asuntos cotidianos nos recuerda cómo los mayas disolvían la barrera entre lo secular y lo espiritual. No se trataba solo de adorar a los dioses. Se trataba de vivir en armonía con fuerzas mayores que uno mismo. A pesar de sus logros, los mayas no fueron inmunes al sufrimiento. La conquista trajo conversiones forzadas, esclavitud masiva y la casi desaparición de ciudades enteras. Los españoles, armados con acero, enfermedades y una teología imperial, veían la cultura maya como demoníaca y primitiva. Se construyeron iglesias sobre templos, se destruyeron ídolos, se quemaron códices. Sin embargo, incluso en medio de esta violencia, ocurrió la adaptación. Los mayas aprendieron a traducir sus creencias en términos cristianos. Fusionaron a la Virgen María con la diosa lunar. Transformaron a los santos católicos en espíritus del bosque y continuaron sus rituales sagrados tras las fachadas de las iglesias españolas. Este proceso, llamado sincretismo, no fue rendición, fue camuflaje cultural, una forma de sobrevivir preservando lo sagrado bajo la superficie. Hoy, los estudiosos trabajan en colaboración con las comunidades indígenas para descubrir toda la riqueza de la historia maya. Los proyectos arqueológicos cada vez involucran más voces mayas locales, reconociendo que el conocimiento no puede recuperarse plenamente sin la participación de quienes aún llevan esa sangre y memoria. En este trabajo, la tecnología juega un papel vital. La tecnología LIDAR, detección y medición de luz, que utiliza láseres para mapear el terreno bajo las copas de los árboles, ha revolucionado nuestra comprensión de las antiguas ciudades mayas. En 2018, los estudios LIDAR revelaron más de 60.000 estructuras previamente desconocidas en Guatemala. Caminos, templos, viviendas y muros defensivos, demostrando que la civilización maya era mucho más extensa e interconectada de lo que se pensaba. Estos descubrimientos desafían suposiciones antiguas. La imagen de los mayas como habitantes aislados de la selva ha dado paso a una visión de una red intrincada que abarca continentes, de caminos, rutas comerciales e intercambio cultural. Sus ciudades no eran solo agrupaciones de templos, eran centros urbanos con mercados, vecindarios, acueductos y calzadas. Sus bosques no eran selvas vírgenes, eran ecosistemas gestionados, moldeados por generaciones de conocimiento. Bajo esta luz, los mayas no eran víctimas de la naturaleza, sino sus administradores, hasta que las crisis climáticas y políticas superaron sus sistemas de control. La cosmología maya también nos invita a repensar nuestra propia relación con el universo. Mientras la sociedad moderna a menudo ve la naturaleza como un recurso y el tiempo como una mercancía, los mayas veían ambos como sagrados. Observaban los cielos no para controlarlos, sino para entender su lugar dentro de un orden mayor. La Vía Láctea, por ejemplo, era vista como el árbol del mundo, un eje cósmico
que conectaba todos los reinos de existencia. Cuando el árbol florecía, señalaba la creación. Cuando se marchitaba, se avecinaba la destrucción. Este marco mítico ofrecía tanto explicación como orientación ética, recordando al pueblo su papel en el mantenimiento del equilibrio. Este equilibrio sagrado se extendía al juego de pelota, un deporte ritual encontrado en toda Mesoamérica. Lejos de ser simple recreación, el juego de pelota era una recreación de la lucha cósmica. Los jugadores representaban a los dioses enfrentando fuerzas de oscuridad. La pelota simbolizaba el viaje del sol por el inframundo. En algunas versiones, el premio o castigo era la vida o la muerte. Cautivos o incluso el equipo perdedor eran sacrificados. Las canchas estaban alineadas con eventos celestiales, y el público asistía a estos juegos no solo como entretenimiento, sino como teatro cósmico. Cada partido era una oportunidad para restaurar la armonía del universo o descender al caos. Incluso su comprensión del más allá era compleja y profunda. Xibalba, el inframundo maya, no era simplemente un lugar de castigo. Era un reino de pruebas, transformación y eventual renacimiento. Las almas atravesaban ríos de sangre, enfrentaban a dioses embusteros y soportaban desafíos antes de renacer. Esta visión cíclica de la muerte, muy parecida a las estaciones, ofrecía consuelo frente a la mortalidad. La muerte no era un fin, sino una transición, un paso necesario en el ritmo eterno de la existencia. Cuanto más descubrimos sobre los mayas, más nos damos cuenta de que no vivían simplemente en la historia, sino en la filosofía. Sus tallas en piedra no son solo decorativas, son expresiones codificadas de cosmología. Sus matemáticas, basadas en el concepto del cero mucho antes de que fuera conocido en Europa, les permitieron construir calendarios masivos y contar millones de días hacia el futuro. La disposición de sus ciudades, alineadas con las estrellas y las estaciones, refleja una atención casi obsesiva al patrón y la armonía. Y quizás este sea el misterio más poderoso de todos. Los mayas no estaban obsesionados con el poder o la permanencia. Sus monumentos no gritaban conquista, susurraban equilibrio. Sus rituales no exigían miedo, invitaban a la participación. Su ciencia no estaba separada del espíritu, estaba construida sobre él. En muchos sentidos, entendían lo que las civilizaciones modernas aún luchan por recordar, que la verdadera grandeza no está en la dominación, sino en la alineación, con la tierra, con el cielo, con el tiempo mismo. En la próxima parte de nuestro viaje, exploraremos algunos de los misterios sin resolver más desconcertantes que aún rondan el mundo de los estudios mayas. Desde los secretos de su sistema de escritura hasta el abandono inexplicado de ciertas ciudades, desde su brillantez matemática hasta su conocimiento de la mecánica celeste. Nos adentraremos más en el laberinto de la sabiduría maya. ¿Por qué en la selva el tiempo duerme, pero no olvida? A medida que nos adentramos más en el legado maya, nos enfrentamos a preguntas que ni siquiera el tiempo ha logrado responder. ¿Cómo una civilización sin ruedas, herramientas de metal o animales de carga construyó algunas de las estructuras más precisas e impresionantes del mundo antiguo? ¿Cómo rastrearon los movimientos celestes con tal precisión que los científicos modernos aún se maravillan de sus observaciones de Venus, eclipses y alineaciones planetarias? Y quizás el misterio más inquietante de todos: ¿qué causó que ciudades enteras, una vez llenas de vida, arte y
ceremonias fueran repentinamente abandonadas, sus templos tragados por la selva, sus voces aparentemente silenciadas de la noche a la mañana. El misterio maya no es de desaparición, sino de resistencia bajo el enigma. Uno de los mayores rompecabezas que arqueólogos e historiadores aún enfrentan es el llamado colapso clásico entre 800 y 900 distritos. En solo unas pocas generaciones, las ciudades de las tierras bajas del sur como Tikal, Copán, Palenque y otras experimentaron una dramática disminución poblacional. Las inscripciones en piedra cesaron, la construcción monumental se detuvo. Tumbas reales quedaron sin terminar. Los estudiosos han propuesto muchas explicaciones. Sequías prolongadas confirmadas por núcleos de sedimento y anillos de árboles. Guerras intensas y fragmentación política reveladas en registros glíficos. Deforestación y agotamiento del suelo evidenciados en datos de polen. O quizás un desencanto espiritual, cuando la realeza divina falló en garantizar el favor de los dioses. Pero ninguna de estas teorías, por sí sola o en combinación, explica completamente la magnitud y la velocidad del cambio. Sigue siendo un rompecabezas complejo y sin resolver. Aún más complicado es el hecho de que hubo excepciones. Ciudades en el norte de Yucatán, como Uxmal y Chichén Itzá, continuaron creciendo y prosperando mucho después del declive de los centros del sur. Este cambio regional sugiere no una civilización en colapso, sino en transformación. Las ideas fueron reconfiguradas. Los rituales se adaptaron. Nuevos poderes surgieron, heredando las viejas tradiciones, pero forjando otras nuevas. Lo que puede parecer una caída en realidad pudo haber sido una migración de energía sagrada, moviéndose a través del tiempo y el territorio, en lugar de desaparecer. Otro enigma duradero se encuentra en los glifos mayas. Aunque gran parte de su sistema de escritura ha sido descifrado en los últimos 50 años, gracias al trabajo de dedicados epigrafistas, aún hay muchos glifos cuyos significados siguen siendo inciertos. Las inscripciones a menudo hacen referencia a eventos, rituales o deidades usando lenguaje metafórico, construcciones poéticas y referencias culturales que se han perdido. Los escribas mayas no solo registraban hechos, estaban incrustando significados en capas dentro de sus textos, reflejando principios cosmológicos y numerología sagrada. Cada estela, cada escalera, cada códice es un laberinto lingüístico. Y a medida que desbloqueamos más de su lenguaje, empezamos a ver la historia no como una lista de fechas, sino como un mapa viviente de memoria sagrada. Tampoco podemos ignorar el profundo conocimiento astronómico incrustado en la arquitectura maya. En sitios como Copán y Yaxchilán, los edificios están alineados con precisión con los solsticios, equinoccios y ciclos lunares. El observatorio de Oxmal, por ejemplo, no recibe ese nombre por razones poéticas. Su estructura rastrea las posiciones de Venus, la Luna y el Sol de formas que requerirían siglos de observación cuidadosa del cielo y modelado matemático. ¿Cómo lograron esto sin telescopios? Su método era la observación, sistemática, disciplinada, transmitida a través de linajes sacerdotales que registraban cada destello del cielo en códices de papel de corteza. No eran sacerdotes estelares míticos, eran científicos de su tiempo, disciplinados y exactos. Y sin embargo, su visión del cosmos iba más allá de la observación. Era participativa. Los mayas creían que sus rituales afectaban el equilibrio de los cielos, que el acto de sacrificio
oración o juego de pelota podía resonar a través de las estrellas. En este sentido, su astronomía no era pasiva, era interactiva, relacional, viva. Les invitaba a formar parte del ritmo del universo, no simplemente a observarlo. Esta fusión espiritual científica es uno de los legados más profundos que dejaron los mayas, una forma de ver que une lo que las mentes modernas suelen dividir. Uno de los símbolos más impactantes de esta fusión es el campo de juego de pelota maya. Se han descubierto más de 1,300 canchas en Mesoamérica, y cada una servía como escenario sagrado. El juego, jugado con una pelota de goma, no se trataba de goles ni entretenimiento, era ritual, drama, destino. Los jugadores simbolizaban cuerpos celestes. La pelota misma se veía a menudo como el sol, viajando a través de la oscuridad del inframundo. En algunas versiones, el equipo perdedor, o el capitán, era sacrificado, convirtiéndose en parte del ciclo mítico. Las paredes del campo contaban historias, no de atletas, sino de dioses y destino. Jugar era participar en el equilibrio cósmico. Perder no era vergonzoso, sino sacrificial. Los mayas también trazaron sus ciudades con increíble intencionalidad. Las plazas centrales, pirámides y calzadas estaban posicionadas de acuerdo con los puntos cardinales y alineaciones celestes. Los sagrados grupos E, un tipo de complejo arquitectónico, servían como observatorios solares, marcando los equinoccios y solsticios con una precisión asombrosa. Estas disposiciones espaciales no eran solo estéticas, eran planos metafísicos. El diseño de una ciudad reflejaba la estructura del cosmos. La pirámide era la montaña de la creación, la plaza, la superficie de la tierra, los templos, escaleras al cielo. Incluso, su sistema de numeración revela genialidad. Los mayas usaban un sistema vigesimal, base 20, lo que les permitía calcular números vastos con pocos símbolos. Fueron una de las primeras culturas del mundo en conceptualizar y usar el cero, no como ausencia, sino como un marcador sagrado. Esta comprensión era vital para sus sistemas calendáricos, que requerían un seguimiento preciso del tiempo a largo plazo a través de múltiples ciclos. Mientras los pensadores europeos luchaban con el concepto abstracto del cero hasta bien entrada la Edad Media, los mayas lo aceptaban como esencial. Luego están los cenotes, sumideros naturales que se encuentran por toda la península de Yucatán. Para los mayas, estos eran más que fuentes de agua. Eran entradas al inframundo, portales a través de los cuales se hacían ofrendas y se podía contactar con las deidades. Las inmersiones arqueológicas en cenotes han recuperado oro, jade, cuchillas de obsidiana y restos humanos, evidencia de rituales destinados a la comunión divina. El cenote sagrado de Chichén Itzá, en particular, produjo cientos de esqueletos, incluidos niños, lo que sugiere que la vida misma se veía como el regalo más precioso para los dioses. Estos actos, aunque sobrecogedores, hablan de una cosmología en la que cada parte de la naturaleza, desde el árbol más alto hasta el pozo más profundo, estaba viva, era sagrada y merecedora de respeto o temor. ¿Y qué decir de los mitos? El Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas quiché, es una obra maestra de la literatura mundial. En sus páginas, leemos el viaje de los héroes gemelos que descienden al inframundo para burlar a los señores de la muerte. La historia está llena de pruebas, engaños, sacrificios y resurrecciones. Refleja los mismos temas presentes en mitologías de todo el mundo: muerte y renacimiento,
luz y oscuridad, caos y orden. Pero a diferencia de muchas historias de la creación, el Popol Vuh no termina con un mundo perfecto. En cambio, reconoce el fracaso, la prueba y la imperfección. La humanidad, creada del maíz, debe trabajar, debe sufrir, debe participar en la formación continua del mundo. Quizás esta sea la sabiduría más perdurable de los mayas, la comprensión de que la perfección no es estática, sino cíclica, que la grandeza no reside en evitar el colapso, sino en la capacidad de levantarse de nuevo. Sus ciudades cayeron, sus libros fueron quemados, sus templos profanados, y sin embargo, permanecen en piedra, en suelo, en sangre, en aliento, en los ritmos del lenguaje y el vuelo de las estrellas. Los mayas no son un capítulo de la historia. Son un espejo, reflejando lo que una vez supimos y lo que aún podemos recordar. En la parte final de nuestro viaje, exploraremos cómo el mundo moderno está redescubriendo la sabiduría maya, cómo la ciencia, la espiritualidad y el conocimiento indígena se están fusionando para ofrecer nuevas formas de vernos a nosotros mismos, a la Tierra y al universo que todos compartimos. En el siglo XXI, los mayas ya no son recordados solo por sus pirámides o su calendario. Son reconocidos, con razón, como un pueblo vivo, con un vibrante legado cultural, y como los ancestros de una de las civilizaciones científicas y espirituales más grandes que el mundo haya conocido. Sus ideas sobre astronomía, agricultura, matemáticas y ecología están siendo reexaminadas no como reliquias de un pasado olvidado, sino como herramientas para un futuro sostenible. Investigadores, activistas y comunidades mayas de hoy están construyendo puentes entre la sabiduría ancestral y los desafíos modernos, mostrando cómo el pasado puede guiarnos a través de las incertidumbres del presente. Los científicos climáticos ahora estudian técnicas mayas antiguas para la conservación del agua, la regeneración del suelo y el manejo forestal. Desde cultivos en terrazas hasta jardines forestales y reservorios de captación de lluvia, los mayas desarrollaron sistemas notablemente resilientes en entornos difíciles. Irónicamente, estas técnicas, desarrolladas hace milenios, están siendo revisitadas ahora que el cambio climático amenaza los sistemas alimentarios modernos. Y de esta manera, los mayas vuelven a hablar, ofreciendo soluciones no a través de la profecía, sino de la experiencia comprobada. Arqueólogos digitales e ingenieros también están descubriendo nuevas maravillas ocultas bajo la tierra, utilizando herramientas como el LIDAR. En áreas antes consideradas escasamente pobladas, están encontrando vastas redes de ciudades, caminos, fortalezas y granjas, evidencia de millones de personas viviendo en armonía sofisticada con su entorno. Estas revelaciones no solo están reescribiendo la comprensión académica de la historia mesoamericana, sino que están restaurando el orgullo y el poder a los descendientes mayas que durante mucho tiempo han luchado contra los estereotipos de ser los restos de un pueblo caído. La narrativa está cambiando. Nunca estuvieron perdidos. Nunca estuvieron en silencio. Nunca fueron derrotados. Líderes espirituales también están reclamando rituales y reviviendo ceremonias suprimidas durante siglos. A lo largo de las tierras altas y bajas, los altares mayas están siendo reavivados con fuego, cantos, incienso de copal y oración. Ceremonias que honran los puntos cardinales,
Los ciclos de la luna y los días sagrados del Tzolk'in se realizan nuevamente en público, no solo como folclore, sino como actos sagrados de soberanía cultural. Los ancianos están enseñando a los niños a hablar las lenguas antiguas, a plantar y cosechar según las estrellas, a leer las señales de la tierra y el cielo. Esto no es nostalgia, es supervivencia con dignidad. Incluso en el arte y la narrativa, la voz maya está emergiendo. Cineastas, poetas y músicos mayas están creando nuevas narrativas que mezclan temas antiguos con luchas contemporáneas, identidad, resistencia, justicia, sanación. Recuerdan al mundo que la historia maya nunca fue estática, aún se está escribiendo, aún evoluciona, aún es poderosa. Los museos y documentales que antes hablaban sobre los mayas ahora se esfuerzan por hablar con ellos. La educación está cambiando, reconociendo que contar la historia de los mayas no es simplemente describir monumentos y dioses, es escuchar a los descendientes y guardianes de un cosmos vivo. Y nosotros, los espectadores, oyentes, pensadores modernos, ¿qué podemos aprender de este largo y laberíntico viaje a través de las estrellas y la selva? Quizás la lección más profunda que ofrecen los mayas es que la sabiduría no siempre grita. A veces, espera. Espera en los glifos tallados en piedras olvidadas, en los templos reclamados por enredaderas, en el silencio entre eclipses. Los mayas entendieron que la vida es cíclica, que la destrucción es seguida por la renovación, que el tiempo no es algo que desperdiciamos, sino algo por lo que caminamos, con reverencia, responsabilidad y ritmo. Nos enseñan a mirar hacia arriba, para seguir las estrellas no solo con telescopios, sino con asombro. Nos enseñan a mirar hacia abajo, para sembrar en la tierra no solo cultivos, sino gratitud. Nos enseñan a mirar hacia adentro, para recordar que nosotros también somos parte de un gran patrón cósmico, que las mismas estrellas que observaron todavía arden sobre nosotros, que el mismo maíz que veneraban todavía nutre a millones, que las mismas preguntas que ellos se hacían, ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué espera el universo de nosotros? Siguen siendo nuestras preguntas también. Al final, el enigma de los mayas no es un acertijo para resolver, es una invitación a escuchar, a aprender, a recordar. Porque en la selva el tiempo no muere, florece. Y en algún lugar entre las estrellas y la tierra, entre los templos y las historias, entre el silencio y la canción, los mayas aún viven. Gracias por ver este video. Haz clic aquí para ver otro interesante.